En entrevista con Diario de Centroamérica, el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, resalta que con la ampliación presupuestaria, el gobierno busca invertir la mejora de la recaudación fiscal en proyectos que impulsen el crecimiento económico, comunitario y la prosperidad social. Bueno, esos son fondos que tienen que llegar directamente al Ministerio de Salud Pública, quien va a encargarse de su ejecución. Y esta es una necesidad muy sentida entre la población y por eso le hemos dado una prioridad en este reajuste presupuestario. Aunque el propio ministro podrá dar declaraciones más puntuales, lo que nosotros entendemos es que nos han dejado deudas de gobiernos anteriores que ha sido necesario poder pagar. Y ahora mismo el Ministerio de Salud Pública ha firmado un convenio con UNOPS que va a permitir abaratar el precio de los medicamentos para que el gobierno pueda comprar más medicamentos con menos recursos y poder cumplir con el inventario básico de medicamentos que tiene que estar. Quisiera iniciar diciendo que la ampliación incluye también 500 millones de quetzales para apoyar un fondo de primera vivienda que va a permitir tener un mejor acceso a oportunidades de vivienda a los hogares que tengan ingresos menores a 4 salarios mínimos. Aquí estamos esperando poder cubrir a una población que no suele tener acceso a poder comprar su vivienda. El metro, que creo que es una gran pregunta también de los ciudadanos. En este proceso de reajuste presupuestario estamos incluyendo fondos para poder iniciar los estudios de preinversión del metro, que está en el plan de gobierno del presidente Arévalo, la línea azul, que va de Misco hacia el Obelisco. De los 14,000 millones que se están solicitando, hay 5,000 millones que van directo a lo que manda la ley, porque recuérdese que hay muchas rigideces presupuestarias. Por ejemplo, de esos 5,000 millones van 1,675 millones a mejorar los ingresos de las municipalidades. Las municipalidades van a tener un incremento de sus ingresos por situado constitucional del 16,7%. Eso es automático. Eso nosotros no decidimos sobre el destino porque las leyes ya nos mandan. Hay 2,000 millones para pagar deuda. El país tiene un riesgo de pago de deuda muy bajo y esto es fruto de que siempre se paga la deuda. Ahí vamos a tener que destinar 2,000 millones. Así es que 7,000 millones son los que en realidad quedan relativamente libres para hacer el trabajo, esto de lo que estamos hablando, para el fondo de inversión en primera vivienda, para mejorar el aeropuerto. Estamos dejando 200 millones de quetzales que van a permitir iniciar el proceso de rescate de un aeropuerto internacional que ha quedado en muy malas condiciones. Hemos tenido malos administradores del Estado. El Estado tiene que cumplir funciones y tiene que ser efectivo en el cumplimiento de esas funciones. Sin embargo, en este momento estamos empezando la primera fase, que es el rescate del aeropuerto con una institucionalidad renovada que va a permitir dar resultados pronto en esa materia. En el futuro es probable que por el tamaño de la inversión que tenemos que hacer y porque al final de cuentas un aeropuerto también tiene un objetivo comercial, se pueda ir pensando en una alianza público-privada, pero eso será después, una vez hayamos rescatado el aeropuerto. Con ANADIE se están trabajando las actualizaciones para la construcción del Centro de Administración del Estado, muy cerca de estas instalaciones. Ahí, si llegamos a concretar el proyecto, vamos a tener 4 torres en donde vamos a concentrar cerca de 12,000 trabajadores y funcionarios del Estado, disminuyendo lo que hoy se gasta en alquileres. Ese es uno de los proyectos importantes. El otro proyecto que estamos trabajando con ANADIE es la línea azul. ANADIE va a estar ayudando a la prefactibilidad, a la preinversión de la línea azul. La ampliación, como yo le decía al inicio, lo que nos va a permitir es poder avanzar en cumplir los objetivos que este gobierno se trazó para cumplir las metas ofrecidas a
a la sociedad. Es una ampliación que nos va a dar la posibilidad de ajustar todo el presupuesto para que no nos falte avanzar en ninguna de las metas ofrecidas, ni en materia económica, ni en materia social. Estamos destinando más recursos a la inversión pública. La ampliación va a permitirnos incrementar en un 25% la inversión pública. Ahora mismo tenemos en el presupuesto actual 20,000 millones de quetzales destinados a inversión. Con la ampliación estaríamos destinando 5,000 millones más. Eso va a significar en la composición del presupuesto pasar de un 17% a cerca de un 20% del presupuesto. Que todavía es bajo, ¿verdad? Es bajo, y este gobierno se ha comprometido a llevar esa composición hasta el 30%. Pero imagínese usted que subir 2% esa composición son 5,000 millones más de quetzales en inversión pública. Y lo que hemos ofrecido es no crear nuevos impuestos ni elevar tasas impositivas, pero sí trabajar para que la recaudación sea mucho más efectiva y que los impuestos sean más productivos. La recaudación que nosotros estamos estimando de 99,200 millones de quetzales para este año es una estimación promedio. ¿Es conservadora todavía? No, habría un escenario más conservador. Este es el punto medio de la estimación de recaudación, con una probabilidad de ocurrencia, eso sí, del 100%. Con esta ampliación nosotros estamos revisando y podemos llegar a tener a final de año una ejecución por encima del 95%. Es decir, que el día de hoy ya las diferentes entidades del Estado tienen las capacidades para poder ejecutar sin ningún problema lo que estamos solicitando. Tenemos un nivel de ejecución por encima del 35% del total del presupuesto, y ese nivel de ejecución es mejor que el promedio de los últimos 5 años. Sí hay que reconocer que hay algunas instituciones en donde todavía tenemos que acelerar los procesos de ejecución, como lo es MISIBI y el Ministerio de Energía y Minas. Hay razones que explican esa baja ejecución, y en ese sentido pues nosotros estamos muy complacidos, porque para hacer el primer año de gobierno, para haber recibido las instituciones en la calidad en la que las hemos recibido, que prácticamente muchas de las instituciones yo las podría decir que en realidad las recibimos como quien llega después de una guerra, instituciones sin capacidad de gestión, instituciones que no hicieron durante 2 gobiernos ni estudios de preinversión, ni ejecución de obra, escuelas completamente destruidas. Creo que un gobierno y un poder público tiene que velar por el bienestar de todos y cada uno de sus habitantes. Tenemos que tener la capacidad de ayudar más a quien más necesita, sin dejar de ver que en realidad en contextos en donde hay un aumento de precios a lo largo de los anteriores 3 años y no se hizo nada, tenemos que ayudar a la clase media, a los trabajadores, tenemos que ayudar a aquellos que tampoco tienen acceso a la energía eléctrica. Así es que más bien me alejo de la idea de que solo se tiene que ayudar al que está en peor situación. Un gobierno se debe a toda su población y debe preocuparse por todos y cada uno de sus habitantes. Uno de ellos es la inversión en energía eléctrica, principalmente en energía que llegue al ámbito rural. En nuestro país, 9 de cada 10 hogares tienen energía eléctrica, pero ese hogar que hoy no tiene está en el ámbito rural. Estamos trabajando proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo que van a permitir hacer que estos 400,000 hogares que hoy no tienen energía eléctrica puedan ir siendo beneficiarios de proyectos de inversión en esta materia. Desde que este gobierno llegó al poder, se ha incrementado en 30,000 el número de beneficiarios de la seguridad social. Entonces, sí se está creando empleo, sí se está creando empleo formal. Claro que 3 meses o 4 meses de gobierno no van a cambiar el problema estructural del mercado laboral, donde el 70% de la población trabaja en la informalidad, sin tener garantizado su derecho a la seguridad social, sin un contrato de trabajo.
Y está en el proceso de reajuste presupuestario. Hemos dispuesto un poco más de 300 millones de quetzales para el Ministerio de Gobernación. Para contratar más. Esto es diverso. Ellos nos han dicho que tienen que reparar 2.000 radiopatrullas que estaban tiradas y que además pues hay un proceso de graduación de nuevos elementos de la Policía Nacional. Creo que estamos en el momento de seguir mejorando la percepción de seguridad que tiene la población y para ello van destinados estos recursos, para una mejor presencia y lucha contra la violencia. En realidad, nuestra ampliación es una ampliación muy humana, en el sentido de que responde a los grandes desafíos que hoy tiene la sociedad, pero también es una ampliación con una visión muy económica. Nosotros queremos impulsar el crecimiento económico y el empleo. Y yo diría que es muy importante que la sociedad sepa que no estamos pidiendo un cheque en blanco. Nosotros estamos pidiendo recursos para poder cumplir objetivos y metas que le hemos ofrecido a la sociedad en este primer año de gobierno. Diario de Centroamérica.